Bienvenido a todos los medios de comunicación unidos. Hoy estamos en el tercer conversatorio respecto a la carta pastoral, la exhortación pastoral de Monseñor Arturo Rivera Damas, titulado Dar desde nuestra pobreza. Este espacio, este conversatorio, pues lleva como lema Artesano de la Paz, porque fue importante su aporte respecto a todo lo que sucedía en cuanto al conflicto armado y la actividad de la iglesia de poder mediar, de poder que haya diálogo, que haya acuerdo para que cesara este nivel de guerra civil que existía. Este tema de dar desde nuestra pobreza, hoy sí vamos a entrar de lleno de lo que corresponde en cuanto a la colecta anual que la iglesia tiene y que como campaña nosotros recordamos: cristiano en la iglesia eres tú, pero como el cardenal lo mencionó, no tiene nada que ver, ¿verdad? Cristiano en la iglesia eres tú viene a hablarnos acerca del nivel de la dimensión de evangelización, y ahora venimos a hablar respecto a dar desde nuestra pobreza, es decir, cómo nosotros vamos a conectar esta parte de poder colaborar con la iglesia. Padre José María Tojeira, qué gusto tenerlo nuevamente. Siempre es un gusto estar también con ustedes y hablando de Monseñor Rivera. Muy bien, bueno, algunas palabras de introducción con el pueblo generoso de esta carta. Sí, esta carta yo creo que es importante porque empieza su primera carta diciendo cristiano la iglesia eres tú, es decir, anunciando la responsabilidad que todos tenemos de ser miembros de la iglesia y participar en ella como miembros, ¿verdad? Y después sigue otra, que es esta, la dar desde nuestra pobreza, la de decir, bueno, si todos somos iglesia, todos tenemos que aportar a la iglesia. Y aportar a la iglesia desde todas las dimensiones posibles, ¿verdad? Desde la económica, desde la cultural, desde la profesional, desde todos los aspectos. Entonces, dar desde nuestra pobreza es una llamada a la generosidad ya existente, porque precisamente la carta empieza hablando de la generosidad, ¿verdad? Importante, como también palabras de arzobispos, de obispos de la diócesis de Santiago de María hablan al respecto y dicen, bueno, yo por ahí tengo una queja de cómo la iglesia todavía no ha tenido como algo escrito que hable acerca de cómo nosotros dar generosamente. ¿Qué lleva al respecto de eso? Él alaba mucho la generosidad del pueblo salvadoreño, y es cierto, incluso de personas que dejaron una buena parte de su herencia en favor de la iglesia en algunos momentos, pero sí advierte que no está organizada la solidaridad, ¿verdad? Y no hay una reflexión sobre la solidaridad interna que debe tener la iglesia en todos los aspectos, y en el económico también, ¿verdad? Ahora, ¿cómo también está enmarcada o cuáles serían los puntos centrales de esta primera parte? Es decir, se habla de comunión y esfuerzo. Monseñor Arturo Rivera y Damas siempre hace la referencia de ello, ¿verdad? Esfuerzo, trabajar en comunidad, ser solidarios. Y en ese momento también que era difícil, se pretendía también que como iglesia nosotros colaboráramos a ello. Claro, él siempre hablaba de la situación de guerra y el aumento de necesidades de la iglesia en el servicio a los pobres. Es decir, menciona que todas las iglesias estaban ocupadas recibiendo personas que huían de las zonas de violencia y ocupadas ayudándoles. Yo recuerdo que había un montón de refugios, ¿verdad? En parroquias, incluso en la parroquia, en la Basílica del Sagrado Corazón había un refugio allí, estaban bastante encerrados, ¿verdad? En la parroquia de San Roque había otro refugio, y así en varias parroquias estaba la gente llegando que no tenía dónde alojarse, se alojaba en la iglesia y a veces pasaban más de un año alojados ahí. Y el arzobispo quería e insistía en crear construir casas, viviendas donde la gente se pudiera reubicar. Es decir, realmente una labor tremenda. Y entonces decía, bueno, pues todos estamos ocupados en la solidaridad, tenemos que organizarnos para ser solidarios, ¿verdad? Para ser realmente una iglesia que acoge, que recibe a la gente, que da servicios de todo tipo, ¿verdad? Además del religioso, servicio para el desarrollo, etcétera. Luego también se habla acerca de una formación personal eclesiástica. Sí, al querer realmente construir una iglesia
autónoma, digamos, una iglesia que vive por sí mismo, que no es dependiente. La formación es indispensable, ¿verdad? Y formar en el seminario, incluso da las cifras, ¿verdad? De que realmente en una colecta que había habido por el seminario solamente se había recogido una cantidad que daba para un mes nada más. Un porcentaje mínimo. Sí, un porcentaje mínimo de los gastos que significaba el seminario. Y entonces dice, bueno, tenemos que responsabilizarnos de nuestra iglesia, ¿verdad? Somos iglesia todos, cristianos, la iglesia eres tú, todos los cristianos somos iglesia, pues aunque seamos pobres hay que dar desde nuestra pobreza. Ahí va citando distintas partes del Evangelio, ¿verdad? Y sobre todo de las cartas de San Pablo, de cómo había que ser generosos. Hace una referencia específica del apóstol Pablo, de San Pablo, y hace referencia de cómo él se preocupó para que en las comunidades no faltara nada. Es decir, desde el punto de vista bíblico, también nos enseña a dar, a entregarnos en cuerpo y alma a este gran misterio, ¿verdad? Este magisterio total que es la iglesia, y que nos enseña a ser conscientes sobre todo de colaborar, no de una manera coerciva, es decir, no hay fuerza, sino que hay voluntad. ¿Cuáles fueron entonces estos elementos, padre? Sí, incluso él cita a la comunidad de los de Corinto, que en realidad era una de las comunidades más pobres. Por eso él dice, los judíos convertidos a veces daban más porque tenían más posibilidades, los cristianos convertidos eran más pobres, pero incluso los más pobres daban desde su pobreza a la iglesia de Jerusalén, es decir, que estaba pasando por una persecución y por problemas fuertes. La misma lo pone también como ejemplo a la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, cómo compartían todo precisamente para ayudar a los más pobres, etcétera. Entonces, las citas bíblicas sí animan mucho a realmente reflexionar sobre la responsabilidad cristiana ante las necesidades del prójimo y ante las necesidades de la propia iglesia, ¿verdad? Es decir, que para vivir pues necesita realmente apoyo en su formación, apoyo en su solidaridad, apoyo en todas sus tareas. Muy bien, esta parte de dar desde nuestra pobreza implica una conciencia de que sí podemos o tenemos la posibilidad de ayudar y colaborar. ¿Qué sucedía también, padre, con los religiosos, religiosas? ¿Cómo se unían a este gran esfuerzo de colaborar? Exactamente. Él también alaba al mundo de los religiosos, religiosas, instituciones de vida consagrada, también, que realmente hacían esfuerzos grandes. Incluso menciona, para mí es impresionante, algunas monjas que estaban en parroquias donde no había sacerdote y realmente realizaron una labor de solidaridad, de presencia eclesial, de servicio al prójimo impresionante. Yo fui alguna vez a ayudar a Monseñor Alas, que en paz descanse, cuando todavía era nada más párroco de Concepción Quezaltepeque. Él tenía 3 municipios, Concepción Quezaltepeque, Comalapa y La Laguna. Entonces yo fui a celebrar la Semana Santa a La Laguna y ahí estaban unas monjas prácticamente llevando la parroquia. Y el padre Alas entonces, ¿verdad? Después Monseñor Alas, las apreciaba muchísimo por la generosidad con que las monjas vivían, compartían con la gente, hacían servicios de todo tipo, desde mucha sencillez y también dando desde su pobreza, porque las monjas tenían pocos recursos y la gente les daba también a ellas, ¿verdad? Es decir, y ellas daban, ¿verdad?, todo lo que podían a la gente. Realmente la vida religiosa tuvo un impacto importante en la generosidad durante el tiempo de guerra y bueno, incluso hubo mártires en la guerra, la mayoría fueron del clero secular, pero también religiosos, y ahora, bueno, 2 están canonizados, ¿verdad? Uno de antes de la guerra y el otro de prácticamente comienzos de la guerra, ¿verdad? Hubo una formación intensa, estaba claro que Monseñor Arturo Rivera Damas quería personas formadas, conscientes del Evangelio, de vivirlo, encarnarlo, pues obviamente en una realidad muy compleja, pero no solamente a los catequistas, sino que a las religiosas, a los religiosos, y aquí entra también una estrecha amistad con el padre Ignacio de Acuría,
Entonces, háblenos un poco también de ello, porque de una manera todo viene concatenado, todo viene con este hilo conductor que nos llama y nos dice, bueno, si colaboramos de una parte económica como fieles, pero también tenemos que colaborar de una manera intelectual, formativa y sobre todo de conciencia de lo que estaba pasando. Hablábamos fuera de cámara, la iglesia no pasó desapercibida este acontecimiento. Pues también los jesuitas estuvieron de la mano acompañando a Monseñor Arturo Rivera y Damas. ¿Cuál era el vínculo de amistad? Monseñor Rivera conocía a los jesuitas, claro, desde que era obispo auxiliar, ¿verdad? Es decir, y conocía a los padres de la UCA, tenía un gran aprecio hacia ellos, y con el Paya Curía muy pronto llegaron a unos acuerdos para enfocar el problema de la guerra muy semejantes y muy parecidos. Ambos estaban totalmente de acuerdo en que había que salir de la guerra a través de una negociación y a través de un diálogo, que tenía que haber un final de la guerra sin que hubiera vencedores y vencidos, sino que hubiera hermanos que se reconcilian, ¿verdad? Yo creo que este es un valor sumamente importante, porque muchas veces en los pleitos siempre queremos ser vencedores, ¿verdad? Y ellos decían, no, el cristiano no aspira a vencer, aspira a reconciliarse siempre. Y entonces tenemos que llevar esto a la guerra, ¿verdad? No puede terminar la guerra con la victoria de un grupo o de otro, sino con la reconciliación y el diálogo. Y realmente lo consiguieron, es decir, con mucho esfuerzo y con mucha sangre también de parte de ellos mismos. Monseñor Rivera me decía, cuando mataron a Yacuría y los padres de la UCA, que él estaba sumamente preocupado porque decía, él hablaba a veces en las conversaciones personales de un modo muy propio del salvadoreño, y me decía, ellos eran mis aleros en esta construcción de la paz que queremos, ¿verdad? Y realmente sí fueron aleros, amigos realmente en ese trabajo de construcción de la paz, ¿verdad? Hay un orden litúrgico, un orden magisterial y luego viene el orden canónico. Abordemos también este punto que hace referencia de orden litúrgico. Sí. Monseñor se inspira en la liturgia para decir, miren, en la liturgia celebramos a Cristo sacerdote y cabeza de la iglesia, ¿verdad? En Él formamos un solo cuerpo todos. Entonces, la liturgia nos está recordando siempre la unidad de todos nosotros, y si somos un cuerpo, tenemos que trabajar juntos por el desarrollo de ese cuerpo, ¿verdad? Es recorrer la liturgia aprovechándola para recordar que si somos un solo cuerpo, tenemos que saber mantener a todo el cuerpo, ¿verdad? Y mantenerlo no quiere decir regalarle cosas a unos que regalen, sino compartir, ¿verdad? Compartir desde lo económico hasta lo intelectual, compartir los sentimientos, compartir realmente la vida, ¿verdad? Es decir, somos un solo cuerpo, tenemos que apoyarnos mutuamente, ¿verdad? Esa es una de las razones que pone, ¿va? Pues va fundamentando la necesidad de dar, aunque sea desde nuestra pobreza, y una es la liturgia, ¿verdad? Precisamente la celebración de Cristo, cabeza de la iglesia, y de la iglesia, cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, si somos cuerpo de Cristo, tenemos realmente que compartir lo que somos y lo que tenemos. Muy bien, dentro de ello, de este sentir de solidaridad, de vivir en comunidad, sí, auténticamente en comunidad, recordar lo que hizo referencia Hechos 2, 42, 47 en adelante, y comían y compartían, y pues no pasaba nadie en penumbra, no pasaba nadie en oscuridad, y no pasaba nadie con hambre, porque todo se compartía. Había una auténtica solidaridad de esa pequeña comunidad que también Monseñor quiso hacer vida, ¿no? En este sentido, pero se habla de un orden magisterial. El orden magisterial, evidentemente, es que en el magisterio de la iglesia continuamente se nos habla del compartir, ¿verdad? Si uno recorre la historia de la iglesia, ve realidades importantes. Hace pocos días ha sido la fiesta de San Gregorio Magno, y San Gregorio Magno decía que no había que dar como caridad lo que era obligación de justicia. Y él decía, ante el hermano pobre, el que tiene más recursos, no da de lo suyo,
da de lo del prójimo, porque los bienes de la tierra han sido realmente dados por Dios para todos. Entonces, si hay uno que tiene más de los bienes que son comunes, hay que compartirlos, ¿verdad? Entonces el magisterio ha mantenido siempre ese gran principio de la doctrina social de la Iglesia hoy, que es el destino universal de los bienes. Dios ha dado todo lo que es la creación en favor de todos los seres humanos, no para que unos tengan más y otros padezcan hambre, sino para que compartan, ¿verdad? Los padres de la Iglesia siempre decían, bueno, al que le falta, que tenga resistencia y que siga luchando por tener, ¿verdad? Trabajando por tener. Y al que le sobra, que sepa cumplir su responsabilidad de compartir y de saber que todos los bienes son de Dios y hay que compartirlos con el prójimo, ¿verdad? Es decir, son dos maneras de afrontar la vida que la Iglesia insiste en que son indispensables para la comunión, ¿verdad? Desde el magisterio insiste sobre todo la Iglesia en eso. Muy bien, y hay a la vez una de orden canónico en donde ya está estipulado a través de las normas del derecho, en donde nos invita a los fieles a participar, a colaborar de una manera voluntaria, pero a la vez nos dice el por qué colaborar. Sí, Monseñor Rivera era canonista, ¿verdad? A veces decía él, in utroque iure, ¿verdad? Es decir, doctor en Derecho Canónico, tanto en el derecho propio de la Iglesia como en los principios universales del derecho. Realmente era un hombre intelectualmente muy potente. Y como buen canonista, pues nos recuerda también en la carta que la Iglesia, precisamente por ser una organización social, tiene la capacidad de poner normas, ¿verdad?, de hacia dónde deben dirigirse los bienes, etcétera. Pues por eso hay colectas por el seminario, colectas para las misiones, colectas para determinados fines, a veces cuando hay una tragedia, incluso en el exterior. Me acuerdo que Monseñor Rivera, cuando hubo el terremoto de México, precisamente poco tiempo antes del terremoto de 1986 en El Salvador, Monseñor Rivera dijo, hagamos una colecta, y lo mandó a todas las parroquias para mandar nuestro apoyo a México, precisamente en coherencia con dar desde nuestra pobreza, ¿verdad? Es decir, dice, el obispo puede imponer, ¿verdad?, poner lineamientos de hacia dónde hay que dar, y entonces yo pongo aquí ahora ayuda para México en sus necesidades. Y realmente yo creo que fue providencial, porque poco después tuvimos un terremoto con nosotros y vinieron de México un grupo muy fuerte, no me acuerdo cómo le llamaban, pero de estos que se metían entre las ruinas y estaban mucho más preparados que nosotros para el rescate de personas que habían quedado soterradas, e hicieron una excelente labor aquí, ¿verdad? Es decir, bueno, es bonito eso, ver cómo una reciprocidad. Cuando uno da desde la pobreza, también recibe desde la pobreza de otros o desde la mayor abundancia de México, un país más grande y con más recursos que nosotros, ¿verdad? Fue muy bonito eso. Dentro de ello, Padre José María, podemos decir que a la actualidad, aquí en este contexto, en este año, hemos avanzado en cuanto a la colaboración, a la donación. ¿Nos vemos más solidarios o insolidarios, o todavía existe todavía esa Bueno, yo división? creo que en conjunto sí ha habido un crecimiento de la solidaridad, ¿verdad? Es decir, en todas las parroquias, cuando se hace la campaña, la gente realmente se interesa, ¿verdad? Y las huchas estas, los botes estos que se dan, la gente, las alcancías, se las llevan y procuran llenarlas, y realmente yo creo que ya hay un sentimiento muy profundo en la Iglesia en la actualidad de la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Y realmente se recibe bastante donación, ¿verdad? Y realmente se reparte también para necesidades de las iglesias de un modo muy bonito, ¿verdad? Se reparte generalmente a las parroquias más pobres, pero siempre para trabajos generalmente o de construcción de iglesias o de construcción de edificios con fines sociales, pues escuelas, centro parroquial, etcétera. Noviembre, a mitad de noviembre y parte de diciembre inicia esta campaña, ¿no? Sí, ya están convocándonos para el inicio de la campaña. De la campaña
cristiano, la iglesia eres tú, que ya Sí, nosotros sí. hablábamos de la Ajá. primera exhortación pastoral, que hace referencia totalmente a la evangelización, ¿verdad? Todo lo que tenga Sí. que ver con la evangelización, y luego ya dar desde nuestra pobreza. Esta segunda carta, exhortación pastoral, nos invita a dar desde nuestra pobreza, a solidarizarnos con las obras, a lo mejor de una parroquia, una casa parroquial, un salón o un edificio, como usted dice, que sea con ese sentido social. Con y en esto fines de vamos servicio, exacto, sí. con esto vamos enmarcados. Esta motivación de marco doctrinal viene ahora de orden sociológico. Hemos hablado de orden bíblico, usted hacía Ajá. referencia de San Pablo, cómo él Sí. motivaba, cómo él decía, bueno, no es posible que a esta comunidad le falte si en la otra no, ¿verdad? Entonces, pero hablemos un poco acerca de este orden sociológico. Sí, el orden sociológico, él va poniendo todas las razones que son necesarias para que una comunidad, ¿verdad? O una sociedad, una comunidad comparta, ¿verdad? Y en el orden sociológico, pues toda sociedad tiene que contribuir al desarrollo de la propia sociedad, ¿verdad? Y entonces por eso los gobiernos tienen derecho a poner impuestos, etcétera, ¿verdad? Es decir, es un aspecto de la racionalidad de lo social humano. Es decir, cuando nos juntamos los seres humanos en cualquier organización que sea, necesitamos siempre recursos para los fines que esa organización o sociedad o Estado se proponga. Y entonces, bueno, todos comparten, ¿verdad? Todos aportan, etcétera. Pues la iglesia es también un cuerpo social y tiene también que, por razones sociológicas, ¿verdad? Es decir, tiene también que compartir y que aportar dentro de sus posibilidades a la construcción del cuerpo, ¿no? ¿Será que, pregunto, padre, tenemos esa cultura de ser desprendidos o solidarios en cuanto a la aportación desde que inició esta obra de poder contribuir fuertemente, porque es una contribución fuertemente, Sí. para un objetivo en común, ¿no? Mire, yo creo que el pueblo salvadoreño, especialmente ante las catástrofes, es de una generosidad impresionante, ¿verdad? Uno cuando hay inundaciones, terremotos, etcétera, el apoyo es impresionante. Yo estoy colaborando con Monseñor Rosa, con Monseñor Rivera también, pero Monseñor Rosa estaba durante el terremoto del 86 al cargo de la información, ¿verdad? Y entonces a mí me pusieron de ayudante de Monseñor Rosa. Y realmente era impresionante ver cómo daba la gente y cómo la iglesia, en aquel momento, eran tiempos de guerra y también hay que entenderlo, ¿verdad? Pero la iglesia tuvo una actividad muy superior al Estado en el Solidaridad. compartir bienes, pero rapidísimamente, ¿verdad? Todas las cáritas de las distintas diócesis se unieron, pusieron todos sus recursos en común. Es decir, había cartas, yo las veía porque se las tenía que pasar a Monseñor Rosa, seleccionándolas y tal para la información que luego daba él, pero había cartas de hospitales públicos que decían, por favor, que ya nos hemos quedado sin analgésicos, por favor, no tenemos vendas, a ver si nos consigue la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia se convirtió, no sé, en el alma de la reconstrucción del Salvador. Después, poco a poco, el Estado se organizó y empezó también a aportar, pero los primeros días solo la iglesia estaba compartiendo láminas para poner techos provisionales, porque había todavía un poquito de lluvia, aunque era en octubre, alimentos, pero inmediatamente, etcétera, y además con una gran generosidad. Yo me acuerdo en la chacra, yo estaba en los tiempos que me quedaban libres en el arzobispado, en la ayuda a Monseñor Rivera, a Monseñor Rosa, me iba a la chacra y entonces la gente que repartía la comida, yo les ayudé también a que llevaran comida para allá. Entonces la gente que repartía comida, cuando llegaba un protestante con el velo, decían, no, eso no hay que darle porque en la iglesia de ellos consiguieron comida y solo a los de ellos daban. Y entonces decíamos, no, los cristianos somos cristianos antes que miembros de un grupo o de otro, hay que dar a todos los que necesiten y tal. Y entonces, bueno, pues a veces algunos un poco a regañadientes, porque hay gente a veces que se resiente un poco cuando ve egoísmo en otros, pero dice, bueno, al mal hay que vencerle con el bien. Entonces, que vean que nosotros
no actuamos diferenciando entre religiones, sino que compartimos todo entre todos. Ese punto que usted ha hablado, Padre José María Tojeira, evoca un texto que está en donde dice ayuda al necesitado. Sí. Ha dicho usted solidaridad con catástrofes, solidaridad con las personas más necesitadas, están dentro de las parroquias, dentro de las comunidades, y que la Iglesia ha estado presente, ¿no? Sí. Ahí. Pero sí quería añadir una cosa, y es que así como tenemos una gran solidaridad con las catástrofes, porque nos impacta el dolor de la gente, estamos poco acostumbrados a una solidaridad permanente, ¿verdad? Es decir, en tiempos que no son de catástrofe. Okay. Y yo creo que es una de las cosas que Monseñor Rivera quería hacer conciencia a la gente. Es decir, en todo momento tenemos que solidarizarnos con los demás, porque en todo momento hay necesidades. En un cuerpo social siempre hay grupos más débiles, grupos más fuertes, y siempre hay que tener el deseo de compartir, ¿verdad? A veces en tiempo tranquilo decimos, bueno, si ahora no hay necesidades, ahora todo está normal, pero sí, dentro de la normalidad en nuestra sociedad salvadoreña hay desigualdades a veces fuertes, y hay necesidades que no se pueden cubrir sencillamente porque no se tienen recursos para ello. La Iglesia quiere estar siempre disponible para ayudar a todos a realmente salir de sus problemas, caminar, etcétera. Entonces, Monseñor Rivera quería meter como esa cultura de la solidaridad en todo tiempo. Está magnífico que seamos solidarios en tiempo de catástrofe, ¿verdad? Pero es importante que permanezca eso como cultura, ¿verdad? Muy bien, esto es importante. Y hago referencia de los nombres que Monseñor Arturo Rivera Damas menciona en la carta, nombre y apellido de personas altruistas, solidarias profundamente, ¿no? Con ayudas concretas. Vamos a ayudar al Seminario Mayor San José de la Montaña con esto. Vamos a ayudar a la Capilla del Hospital La Divina Providencia con esto. Vamos a ayudar en Santa Tecla al Hogar de Niños con esto. Es decir, hay personas en la actualidad con ese gran corazón que tienen posibilidades, que tienen un poco más de posibilidades económicas, ¿ya? Y que lo hacen todavía. Sí. Son unas palabras muy bonitas. A mí me gustan mucho las que dedica al Hospitalito La Divina Providencia, ¿verdad? Es decir, porque ahí está regado, decía él, está regado con la sangre de Monseñor Romero, ¿verdad? Sí. Y además es realmente una obra maravillosa de recibir aquí a la gente que tiene tratamientos de cáncer, de enfermedades a veces incurables, a veces simplemente dándoles un lugar digno para descansar e incluso para morir, ¿verdad? Es decir, yo he conocido gente que por las razones que fuera, pues se han quedado solos en la vida, ¿verdad? Y no hay quien vele por ellos, y estas monjas son unas santas, ¿verdad? Es decir, lo recogen, lo tienen allí, lo tratan como si fuera, vamos, su hermano, su madre, su hija, lo que fuera, ¿verdad? Es decir, lo tratan con un cariño excepcional. Y la gente se impacta por eso. Alguna vez me tocó predicar ellos tienen de vez en cuando alguna cena de la solidaridad o almuerzo de la solidaridad. Me tocó ahí decir unas palabras y realmente se veía una cantidad de gente con un deseo de colaborar, de apoyar a las hermanas impresionante. Es muy bonito realmente ver la solidaridad viva de la gente. Y yo creo que esta mención de Monseñor Rivera ayudó también a ir creando esa cultura de solidaridad con estas obras concretas tan magníficas que tiene la Iglesia, ¿verdad? En la actualidad, de igual manera, podemos agradecer a muchas personas, tanto a nivel nacional como internacional, que aportan y que lo hacen sin ningún fin, o solo con el fin de solidaridad, ¿verdad? Porque eso hay que tenerlo concreto, y dar desde nuestra pobreza nos invita a no estar cómodos. Es decir, bueno, si mi hermano necesita de mi comunidad, que lo tengo al lado, pues ¿por qué no dar, verdad? ¿Por qué no colaborar? Y aquí viene otra parte, Padre José María Tojeira, referente a las comunidades religiosas y religiosos que también dan su aporte. A veces lo vemos como económicamente, pero también dan ese aporte de acogimiento, de acompañamiento, y que es importante hacerlo. Sí, ¿no? Y generalmente las comunidades religiosas tienen una presencia. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de los mercedarios, ¿verdad? Es decir, los mercedarios, aparte de pequeñas obras que tienen, pero se encargan de la pastoral carcelaria, ¿verdad? Y visitan las cárceles,
ayudan a la gente, cuando salen a veces les dan trabajo, al menos durante un tiempo en una panadería para que pues tengan algo que hacer, ¿verdad? Y empiecen a ganar dinero, después pueden, ya aprendido el oficio y trabajado, etcétera, pueden encontrar otros trabajos o empezar un emprendimiento, cualquier cosa, pero son trabajos realmente que son necesarios y que a veces son muy descuidados dentro de nuestra sociedad, pero la iglesia está ahí presente, ¿verdad? Siempre echando una mano en cualquier cosa que sea. Y eso era ayer y sigue siendo hoy. Yo creo que Monseñor Rivera contribuyó a crear esa cultura de solidaridad en el país, con mucha gente y con la vida religiosa, por supuesto, ¿verdad? De la mano de no dejar de lado el diálogo, de no dejar de lado esto esencial que para él y para la iglesia era también difícil, ¿verdad? Porque hablar de la palabra de Dios era arriesgado. Sí. La aplicación del evangelio haciéndolo vida era arriesgado. Si no, demos un vistazo en páginas de la historia y vemos cuántos mártires, religiosas, religiosos, ¿no? sacerdotes. Y a Monseñor Rivera, además, digo, claro, a veces él le acusaban un poco de que a veces la solidaridad y el dar desde la pobreza, que era para dar a los de un bando o lo que fuera, ¿verdad? Y lo atacaban. Es decir, yo me acuerdo, justo antes de que mataran a los jesuitas, hubo una cadena radial en que se pedía la muerte de los jesuitas, pero también se pedía la muerte de Monseñor Rivera y de Monseñor Goyo Rosa, es decir, diciendo mátenlos, es decir, porque estos están demasiado del lado de los rojos o de como les llamaran aquellos, ¿verdad? Es decir, era realmente una cadena de radio impactante. Uno creía que no iba a pasar nada, que era solo el desahogo del insulto por el inicio de la ofensiva, pero realmente con los jesuitas pasó, y yo creo que con Monseñor Rivera y con Monseñor Rosa no pasó nada por la reacción de solidaridad tan fuerte que hubo en el mundo, ¿verdad? Porque fue una solidaridad mundial en aquel momento. Y bueno, la sangre contribuyó a que avanzaran las conversaciones de paz. Entonces, Monseñor Rivera también animó a precisamente eso. Me acuerdo de su homilía, dijo, miren, esto no puede ser, tenemos que buscar la paz. Bueno, en fin, pero sí, Monseñor Rivera no tenía miedo a que el diálogo, a que el compartir, a que el mensaje evangélico fuera mal interpretado. Lo trataba de explicar y de explicar muy bien, como en esta carta, por ejemplo, pero sí, era un hombre decidido a crear cultura de solidaridad desde la capacidad de dar, incluso desde la pobreza, ¿no? Todos estamos llamados a ser artesanos de la paz en un contexto, desde la familia, que iniciamos respetando, amando, perdonando, en la comunidad y que mejor en una sociedad en donde hay a lo mejor desigualdades grandes, pero esto no quiere decir de que el cristiano no vaya a dar testimonio de eso. Yo recuerdo esa frase y ese momento en donde se habla de decir, bueno, pero esta carta nos está invitando a dar, pero si es que está sucediendo algo diferente y que no tiene la atención él ahí, ¿verdad? Entonces, era como que un grupo lo acusaba y lo difamaba y decía, bueno, no es posible, ¿verdad? Que él no esté tan pendiente de la paz o de mediar como tal. Sí lo estaba haciendo, sí lo hizo, pero que siempre la parte del magisterio nos invita a la solidaridad, a continuar con las obras. Las obras siguen avanzando, se sigue dando esta campaña de Cristiano en la Iglesia eres tú, económicamente para contribuir, para ayudar a las personas, ayudar a las comunidades, a las parroquias más necesitadas, específicamente de El Salvador, ¿verdad? Para construir una ermita, una casa parroquial, usted lo dijo, o un lugar social donde se pueda contribuir, ¿verdad? En salud, en bienestar, pues todo aquello que invite a la solidaridad. Sería entonces una característica primordial, padre, esto del cristiano para uno, ¿verdad? Yo creo que sí, que es indispensable tener una actitud solidaria, ¿verdad? Es decir, a veces no tenemos muchos recursos, pero siempre podemos dar algo. De nuevo vuelvo al ejemplo de las catástrofes. En las catástrofes no solamente la gente da cosas, sino da su tiempo, ¿verdad? Es decir, un tiempo de voluntariado, ¿verdad? Es decir,
Tal vez en ese momento no se hablaba tanto de voluntariado, pero realmente la gente ante una necesidad ofrece su tiempo, ¿verdad? Es decir, para seleccionar ropa, para seleccionar comida y hacer paquetes de comida que puedan servir para dar a una familia, es decir, organizar las cosas, ¿verdad? La gente da su tiempo. Entonces, dar desde la pobreza es tener esa actitud profunda de ser solidario ante las necesidades de las personas, ¿verdad? La Iglesia, al ser una sociedad tan metida dentro de la realidad nacional, ¿verdad? La Iglesia está en todas partes, ¿verdad? Es decir, entonces la Iglesia es muy consciente de las necesidades y nos invita a decir, miren, hay necesidades en el país, somos cristianos, trabajemos, ¿verdad? Solidariamente para cubrirlas. Importante cómo la Iglesia presta atención y nos invita a todos como laicos a comprometernos, a formarnos, porque para Monseñor Arturo Rivera Damas era importante la formación, importante que los catequistas, que las comunidades estuvieran bien formadas. Bíblicamente, solidariamente, y la reflexión del Evangelio, pues nada de superficial, sino una profundidad, ¿no? Un encuentro con Jesús, y ahí vamos encontrando esto, ¿no? Y de hecho, en la carta, pues, pide que una parte de las contribuciones sean también para la formación en la Iglesia, ¿verdad? Para la formación permanente de laicos, laicas, sacerdotes, de todos los que somos parte de la Iglesia. Bueno, estamos cordialmente invitados a dar desde nuestra pobreza. Monseñor Arturo Rivera Damas, en esta segunda exhortación pastoral, nos hace la atenta invitación a que demos desde nuestra pobreza, a que seamos solidarios, a que compartamos con el más necesitado y a que vivamos en auténtica comunidad. Es que dar desde nuestra pobreza es convertirnos en artesanos de la paz. Y eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Un hombre que pues practicó mucho el diálogo y que nos invita a nosotros también a ser entes de paz, ¿verdad? Ser artesanos de paz y poder contribuir a que, pues si dice una frase, un canto, la paz es el fruto de la justicia, ¿verdad? Entonces vivamos nosotros y seamos nosotros justos, solidarios, y pues también vamos a encontrar por ahí esta auténtica paz, ¿verdad? Tomados de la mano de Dios, del magisterio y de la Iglesia, y sobre todo aplicando la palabra de Dios a la actualidad, a la realidad, para poder iluminar. En este tercer conversatorio con mi padre José María Tojeira, de la segunda carta, la segunda exhortación pastoral, dar desde nuestra pobreza, vamos a hablar en el siguiente programa también, continuando con esta carta, sobre la ayuda internacional, porque no solamente nos vamos a quedar con lo que nosotros aportamos, también hay iglesias, hay grupos del exterior que han colaborado, que siguen colaborando, es decir, que siguen siendo altruistas, solidarios, y que nos ayudan a nosotros de una manera especial. Pues muchísimas gracias. Recuerde este espacio en el conversatorio de Monseñor Arturo Rivera Damas, artesano de la paz. Bendiciones abundantes a todos los medios de comunicación, a toda la audiencia. Padre José María. Pues muchas gracias, y seguimos recordando a Monseñor Rivera, que es un ejemplo para todos nosotros a la hora de construir la paz, esa paz que necesitamos siempre, construida sobre la justicia, como decías, y construida sobre el amor, en definitiva, y sobre la caridad. Muchas gracias. Bendiciones abundantes. Nuevamente retornamos la señal a los medios de comunicación unidos.